Soy Gabriela. Siempre me consideré una mujer práctica, con la paciencia suficiente para manejar la vida, el trabajo y, pensaba yo, hasta la familia política. Mi vida olía a biblioteca vieja y a café fuerte, un refugio de orden que contrastaba con el caos elegante de mi matrimonio. Mi mayor defecto fue, quizás, mi deseo incansable de paz. Siempre busqué la armonía. Incluso cuando esa armonía significaba tragarme los comentarios venenosos o las miradas de desaprobación de mi suegra. Ella era una mujer de mármol, fría, pulcra y obsesionada con el linaje. Cuando decidí divorciarme de su hijo, no solo estaba terminando una relación, estaba declarando la guerra a su concepto de imagen familiar. Creí que la peor parte sería el dolor. Pero descubrí que el dolor es un arma menor comparado con la traición calculada de quien cree tener el poder absoluto. Me forcé a ser fuerte, a ser una estratega, porque ella me obligó a hacerlo. Y así comenzó todo. El día que firmamos el divorcio, o eso creí, no hubo lágrimas. Solo un alivio agrio. Ese sabor metálico que queda en la boca después de una batalla larga y silenciosa. La relación con Marco había terminado mucho antes, sofocada por la presión asfixiante de su madre, doña Elena. Ella, la guardiana de la imagen familiar. Nunca me había perdonado no ser parte de su linaje de apellido rimbombante. El proceso legal fue, extrañamente, veloz, casi demasiado expedito. Mi abogada, Amelia, me había advertido que Elena intentaría prolongar el sufrimiento para evitar que yo obtuviera la parte justa de la casa y las inversiones. Pero de pronto, todo estaba listo. Marco me llamó y dijo, con una voz extrañamente tensa, mamá ya se encargó de todo. Los papeles están firmados. Es lo mejor, Gabriela. Más rápido. Esa fue la primera bandera roja. Mamá ya se encargó de todo. Elena nunca se encargaba de algo sin un motivo oculto, sin sacar alguna ventaja deshonesta. Cuando mi abogada me envió la copia del convenio regulador, sentí un escalofrío. Mis ojos se deslizaron rápidamente sobre las cláusulas. La liquidación de los bienes era magra, mucho menos de lo que me correspondía. La casa familiar. Una propiedad que habíamos comprado juntos y que yo había reformado por completo quedaba, inexplicablemente, a nombre de Marco, con una compensación ridícula para mí. Pero, inexplicablemente, mi firma estaba allí, perfecta. Amelia, ¿estás segura de que esto es legal? Pregunté por teléfono. Sintiendo como el frío del papel se extendía a mi pecho, Amelia sonó fatigada. Legalmente, sí, Gabriela. ¿Lo firmaste? Pareciera que cediste mucho, pero tu firma está en cada página. Estaba todo en orden en la notaría, pero yo no recuerdo haber cedido tanto, insistí, acariciando la hoja. El olvido no era propio de mí, menos en algo tan vital. Me había sentido tan saturada por la toxicidad de Elena que quizás firme sin leer, solo por terminar el calvario. Esa duda, esa posibilidad de mi propia negligencia. Me carcomían. Marco se comportaba con una culpa palpable. Me llamó para preguntarme si estaba bien, algo inusual en él. Cuando le pregunté directamente sobre la liquidación de la casa, balbuceó. Fue lo mejor, Debbie. Mamá lo resolvió rápido para que pudiera seguir adelante. Además, tú sabes, esa casa es importante para la imagen familiar. Ahí estaba la palabra clave, imagen familiar. La obsesión de Elena por las apariencias era el motor de su vida. Me di cuenta de que el alivio inicial de la rapidez se estaba convirtiendo en una confusión punzante. Días después, me mudé a un pequeño apartamento, llevándome conmigo solo mis libros y mi gato. El olor en mi nuevo hogar era a pintura fresca, limpio, pero vacío. Una tarde, al desempacar, encontré en una caja vieja una factura a mi nombre que había olvidado cancelar. La letra en mi puño y letra para esa nota era irregular, rápida. Volví a mirar mi firma en los papeles del divorcio. Era elegante, fluida, casi caligráfica. Recordé la mano de Elena, siempre pulcra, siempre manejando papeles importantes con una perfección exasperante. La forma en que sostenía el bolígrafo, con esa fuerza contenida. Me senté en el suelo frío de mi nuevo apartamento. Un nuevo tipo de sospecha comenzó a gestarse. Una que iba más allá de la manipulación emocional. No era solo que la repartición de bienes fuera injusta. Era la sensación física de que yo no había estado en ese lugar, en esa notaría, firmando mi destino. La confusión se transformó en una convicción oscura. Algo gravemente ilegal había ocurrido, y la única persona con el motivo y la audacia para hacerlo era ella.
yo estaba fuera de mi casa, con una fracción de lo que merecía y mi firma. La prueba de mi consentimiento parecía ser el punto débil de la historia. La confirmación de que algo estaba profundamente podrido en mi divorcio no llegó a través de una confesión, sino por correo. Una carta oficial del banco con el logo en relieve. Se deslizó por la ranura de mi buzón una mañana de lluvia gris. El olor a papel húmedo se mezcló con el creciente presentimiento. La abrí con un cortador de papel. La primera línea me hizo sentir un vuelco helado en el estómago. Estimada clienta, acusamos recibo de la instrucción notarial para la transferencia de la participación hipotecaria sobre la propiedad de la calle Las Acatias, en cumplimiento del convenio de liquidación de bienes matrimoniales. Las Acatias era una propiedad de inversión, un pequeño apartamento en la playa que habíamos comprado años atrás, un activo que, según los papeles de divorcio que yo había firmado, se mantendría en un fideicomiso compartido hasta que se decidiera su venta futura. Yo no había autorizado la transferencia, mis ojos se posaron en la fecha de la instrucción notarial, 2 días después de que, supuestamente, habíamos firmado los papeles del divorcio. Y mucho antes de que Marco me informara que mamá ya se había encargado de todo. La carta detallaba que mi firma había validado la instrucción. Me levanté bruscamente, el café volcó sobre la mesa, pero ni lo noté. El shock no era por el dinero. Era por la audacia criminal. No se trataba de una mala repartición, se trataba de robo documentado. Alguien, o más bien, Elena, había utilizado el divorcio como una cortina de humo para robar un activo específico. Justo después de la firma general llamé a Amelia, mi abogada, con la voz tan tensa que apenas me reconocí. Amelia, acabo de recibir esto. La casa de las Acatias se transfirió. Dicen que yo firmé una instrucción específica 2 días después. Es imposible. Yo no estuve en ninguna notaría. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Gabriela, esto es grave. Si falsificaron tu firma en una segunda instrucción, es fraude. ¿Pero quién lo haría? La firma en el convenio ya estaba. ¿La revisaste con atención? Colgué y regresé al convenio regulador. Busqué mi firma, la supuestamente auténtica, la que supuestamente había cedido mi parte de la casa principal. La observé bajo la luz de la lámpara. La letra era tan elegante, tan bien proporcionada. Mi firma real, la que yo usaba en los cheques y recibos de la vida cotidiana, era nerviosa, con un pequeño gancho en la G que nunca variaba. Pero esta firma en los documentos del divorcio era demasiado perfecta. Era la versión idealizada de mi firma que yo jamás lograba en la vida real. Recordé a Elena. Su escritorio siempre estaba inmaculado, con un tintero de plata y una pluma fuente que usaba para practicar caligrafía. A veces, la veía en silencio, trazando letras con una concentración casi patológica, obsesionada con la perfección de los trazos. Una imagen fugaz me asaltó, ella, hace meses, pidiéndome que firmara un documento trivial para el club de golf, y luego, observando mi firma con una intensidad que en su momento me pareció inocua, pero que ahora se sentía como una medición. Ella había estado estudiando mi caligrafía. La indignación se transformó en una furia metódica. Ya no era una disputa doméstica. Era un caso de falsedad documental. La carta del banco me había dado la llave para demostrar el fraude. No, solo habían manipulado un divorcio. Habían cometido un delito federal contra mí. Llamé a Amelia de vuelta. Mi voz era ahora un susurro frío. Amelia, olvídate de la casa de las Acatias por un momento. Necesito un perito calígrafo de inmediato. Alguien que pueda comparar la firma de los documentos del divorcio y la instrucción del banco con una docena de mis firmas auténticas. Quiero que me digas quién falsificó mi consentimiento. Esto va a explotar. Sentí la determinación recorriéndome. Elena había creído que su apellido y su posición la hacían intocable. Había subestimado el poder de la verdad cuando se la extrae con precisión forense. Ella había firmado mi sentencia de divorcio, pero yo estaba a punto de firmar la suya. La espera por el perito calígrafo fue una tortura silenciosa. Mientras tanto, yo estaba obsesionada con la firma en los documentos. Me sentaba en mi mesa de cocina, comparando la copia del convenio regulador con cualquier documento auténtico que tenía a mano. Viejos recibos, el contrato de alquiler de mi nuevo apartamento. Incluso cartas de cumpleaños a Marco. El contraste era flagrante.
Mi G en la vida real era un garabato eficiente inclinado hacia la derecha. La G en los papeles del divorcio era una obra de arte, un óvalo perfecto, con una cola simétrica y un trazo firme. Era, de hecho, demasiado prolija. ¿Cómo pude no notarlo en la notaría? La respuesta me golpeó con la fuerza de la vergüenza. Yo no estuve en la notaría, Marco. Bajo la presión de su madre y la prisa por terminar, debió haber organizado un acto teatral, quizás con un notario cómplice, o quizás solo firmando él y diciendo que yo lo había hecho. Pero la firma, esa era la prueba irrefutable de que mi consentimiento no había sido forzado. Había sido robado. Llamé a Amelia. Amelia, necesito que me expliques legalmente cómo es posible que no me citaran para firmar si la ley exige la presencia de ambos cónyuges. ¿Qué me perdí? Hay maneras, Gabriela, muy turbias. Poderes notariales antiguos que no revocaste o simplemente corrupción. Pero si probamos la falsificación, el acto notarial entero se anula. Por eso la firma es la clave de bóveda. Le envié las muestras que había recolectado. Mi escepticismo sobre mi propia memoria se desvaneció, transformándose en una duda enfocada sobre la honestidad de todos los involucrados. Unos días después, conocí a la perito, la doctora Soria. Era una mujer menuda, con manos que parecían conocer el secreto de cada trazo de tinta. En su oficina, bajo una luz blanca y dura, colocó las muestras bajo un microscopio forense. El silencio en esa sala era total, solo roto por el suave clic de sus herramientas. El olor era a papel, tinta y verdad inminente. Le di los papeles falsificados y un juego de 10 firmas mías auténticas, incluyendo la que tenía el gancho nervioso en la G. Ella trabajó durante 1 hora, deslizando las firmas sobre la platina, tomando fotografías de aumento. Yo no podía respirar con normalidad. Mi vida, mi patrimonio, mi honor dependían de lo que ella viera en esos trazos. Finalmente, la doctora Soria levantó la cabeza. Sus ojos eran firmes. Señorita Gabriela, comenzó. La firma en el convenio regulador y la de la instrucción bancaria son falsas. No hay ninguna duda. La velocidad, la presión del bolígrafo, la morfología del trazo, ¿no coinciden con su patrón neurótico habitual? ¿Neurótico? Pregunté, sintiendo un leve ardor en las mejillas. Ella sonrió apenas. Sí. Su firma auténtica tiene la atención de alguien que está apresurada o nerviosa. Esta firma falsa, sin embargo, es demasiado controlada, demasiado artística. Quien la hizo no estaba imitando su estilo personal de vida, sino su estilo ideal de escritura. Mi corazón latió con fuerza. La confirmación era un choque eléctrico. Fui víctima de fraude. La tristeza se evaporó, reemplazada por una determinación fría y absoluta. Doctora Soria, dije, mi voz apenas un hilo. ¿Puede usted, con base en el peritaje de la presión y el ritmo, determinar el perfil del falsificador? No es un falsificador profesional. Es alguien que conoce su firma muy bien, que la ha estudiado, y que tiene una excelente caligrafía propia, lo cual le permitió imitar la forma sin capturar la esencia, la imagen de Elena. Practicando caligrafía con su pluma fuente, regresó con una claridad brutal. Solo ella tenía la meticulosidad y la motivación para hacer algo tan osado y tan personal. La firma demasiado perfecta era la huella digital de la suegra de mármol. El escepticismo se había transformado en prueba irrefutable. Ahora era el momento de pasar a la ofensiva. Con el peritaje en mano, la necesidad de una confrontación era ineludible. No con Elena, cuyo cinismo me era conocido, sino con Marco, su hijo. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su complicidad y, sobre todo, provocar el quiebre emocional que solo él podía ofrecer. Lo llamé y le pedí que nos encontráramos en un parque que solíamos frecuentar antes de que la presión de Elena convirtiera nuestros paseos en campos minados. El aire de otoño era frío y cortante, igual que mi voz. Marco llegó con su habitual aire de niño culpable, los hombros ligeramente encorvados. Intentó un saludo superficial. Hola, Debbie. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo del apartamento? No respondí a su pregunta trivial. Saqué del bolso la fotografía de la firma falsificada, ampliada y nítida. Se la puse en la mano. El papel se sintió como una placa de hielo entre sus dedos. ¿Reconoces esto, verdad, Marco? Mi voz era un susurro, pero llevaba la fuerza contenida de una represa a punto de reventar. Él miró la foto. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una salida, una negación. Es tu firma, ¿no? No. Es una falsificación. Ladrá Soria, una perito calígrafa, lo ha confirmado. No solo en el convenio, sino en la instrucción del banco para robar la propiedad de las acacias. Tú y tu madre no solo me han divorciado, me han robado.
Marco se puso blanco. No había sorpresa en su rostro, sino un miedo profundo. Miedo a mí, pero sobre todo, miedo a Elena. Gaby, por favor. No uses esa palabra. No fue robo. ¿Y cómo llamas a firmar un documento en mi nombre sin mi conocimiento para quedarte con mis bienes? ¿Un préstamo temporal? Lo empujé hasta el límite, sintiendo como mi ira se convertía en una estrategia lúcida. Yo no estuve en esa notaría. ¿Quién te ayudó a falsificar mi presencia? ¿O fue solo ella, tu madre? Marco bajó la cabeza, el cabello cayendo sobre sus ojos. Mamá se encargó de todos los papeles. Quería que esto terminara rápido, sin escándalos. Dijo que era por el bien de la imagen familiar. La imagen familiar. Siempre esa excusa estúpida para encubrir la avaricia. ¿Y tú estuviste de acuerdo en dejar que tu madre cometiera un delito para arrebatarme lo mío? ¿Me entregaste a ella para ahorrarte una semana de trámites? Marco levantó la mirada con los ojos vidriosos. La presión de la mentira lo estaba rompiendo. Ella me dijo que tú ya habías aceptado el trato, que solo necesitábamos agilizarlo. Me presionó, Gaby. ¿Sabes cómo es? Dijo que, si el divorcio se alargaba, arruinaría un negocio importante que ella tenía con la casa principal. Ahí estaba, la primera grieta en el muro de su complicidad. Él no confesó la falsificación directamente, pero sí confesó que Elena había manejado todo y que había una motivación financiera urgente detrás de la prisa. El enfrentamiento se había transformado en una confesión sobre la manipulación de Elena. ¿Qué negocio, Marco? ¿Qué tiene que ver la casa principal con un negocio de ella? Él negó con la cabeza, desesperado. No lo sé. Solo sé que necesitaba el 100% de la casa libre de deudas. Muy pronto. No me preguntó si yo creía en la falsificación, me ordenó no preguntar. Ella solo lo hizo, su confesión, aunque parcial, era suficiente. Marco era un cobarde, no un criminal nato. Él había entregado mi firma y mi patrimonio a su madre, víctima de su propia debilidad. Mi ira se calmó. Me di cuenta de que mi objetivo final no era él, sino la raíz del mal. Doña Elena, escúchame bien, Marco, le dije, recuperando la foto. Yo voy a anular este divorcio por fraude. Yo voy a presentar el peritaje a un juez. Y tu madre va a caer. Tienes una última oportunidad para hacer lo correcto. Dime exactamente qué negocio estaba en juego con la casa y quizás el juez considere tu colaboración. Si sigues cubriéndola, tú serás su cómplice. Lo dejé de pie, bajo el sol frío, temblando. El silencio que me llevé no era el de una mujer derrotada, sino el de una estratega que acaba de confirmar su blanco. Marco estaba congelado por el miedo, la ira contenida me había dado el control. La batalla había cambiado de un divorcio a una investigación por fraude familiar. La confesión parcial de Marco me había dado la motivación. La casa principal era esencial para un negocio importante de Elena. Esto confirmaba que la falsificación no fue solo por mezquindad, fue un movimiento financiero premeditado y urgente. Pero aún faltaba el eslabón: ¿cómo había logrado Elena replicar mi firma sin ser una falsificadora profesional? Estaba en la cocina, preparando un té, cuando la respuesta me golpeó con una claridad dolorosa. Impulsada por un detalle sensorial, el olor a papel y lavanda que siempre impregnaba el estudio de Elena. Me vino a la mente un recuerdo de hace unos 2 años. Una tarde tranquila. Yo había ido a buscar un libro a su estudio. Elena no estaba, pero su escritorio, inmaculado, sí. Sobre la almohadilla de cuero había un cuaderno de caligrafía. No contenía frases o poemas, sino filas y filas de letras mayúsculas y minúsculas, practicadas una y otra vez en ese momento. Lo vi como una excentricidad inofensiva de una mujer obsesionada con la perfección estética. Me había reído internamente, doña Elena, practicando la letra como una colegiala. Pero lo que vi a continuación fue el mini twist que lo cambió todo. Al lado de las letras perfectas, no había imitaciones de mi firma, sino líneas de texto continuo con una letra inclinada, pulcra, completamente distinta a su letra habitual. Ella no estaba intentando copiarme, estaba perfeccionando su propia caligrafía, haciéndola impersa en linotarial. Corrí hacia los documentos del divorcio y el peritaje. Miré la imagen de la firma falsa de nuevo. La doctora Soria había dicho, es demasiado controlada, demasiado artística. Quien la hizo no estaba imitando su estilo personal de vida, sino su estilo ideal de escritura. Elena no falsificó mi firma con la intención de que se pareciera a mi garabato nervioso. Ella falsificó mi firma usando una letra que creía que sería irrefutablemente auténtica para un notario. Una caligrafía impersonalmente perfecta, la que había practicado durante meses en su estudio. Usó la tensión de su propia mano, perfeccionada con una pluma fuente que conocía íntimamente.
El asombro fue amargo. La suegra de mármol era tan metódica que había transformado su propia habilidad en una herramienta de fraude. Había convertido su obsesión por la belleza del trazo en su arma. Llamé a Amelia. Mi voz sonaba vibrante, casi eufórica. Amelia, la doctora Soria, no tiene que buscar la falsificación en el parecido conmigo. Tiene que buscar la conexión con Elena. Necesito que la doctora Soria compare la firma falsa con las firmas auténticas de Elena en cheques viejos o documentos oficiales, y con cualquier muestra de su caligrafía artística. ¿Crees que Elena usó su propia caligrafía modificada?, preguntó Amelia, sorprendida. Sí. La doctora Soria dijo que la firma era demasiado controlada. Es el control obsesivo de Elena. Además, Marco confirmó que ella estaba bajo presión financiera y necesitaba la casa libre de deudas rápidamente. La falsificación no fue un acto impulsivo, fue la ejecución fría de un plan. El recuerdo de esa pluma, el olor a lavanda y el cuaderno de caligrafía se convirtió en mi detector de verdad. Elena no era solo una señora rica, era una estratega que había intentado robar mi patrimonio bajo la cubierta de la imagen familiar. Ahora, su vanidad por la caligrafía perfecta se convertiría en su delación. Tenía la prueba del fraude y ahora la huella digital del falsificador. El siguiente paso era crucial, entender que era ese negocio importante que la había llevado a cometer un delito. La verdad sobre la falsificación, impulsada por la vanidad de Elena en su caligrafía, me dio una claridad espeluznante. El fraude no era un acto de despecho, sino la maniobra despiadada de una mujer de negocios obsesionada con el control financiero total. Yo no era su nuera, era un estorbo en su balance de situación. Recordé las palabras temblorosas de Marco. Elena necesitaba la casa principal libre de deudas, muy pronto para un negocio importante. Usé esa frase como mi nuevo punto de partida. Llamé a Ramiro, el investigador que había usado en mi caso anterior. Un hombre que entendía que los secretos familiares a menudo se esconden en los registros públicos de propiedades y empresas. Ramiro, necesito que investigues todos los movimientos de la casa principal en los últimos 6 meses, especialmente cualquier hipoteca inversa, promesa de venta o litigio que involucre a doña Elena o a su holding principal. Le instruí. Ignora la pequeña propiedad de las acacias, eso fue la carnada. La joya es la casa grande. En 2 días, Ramiro regresó con un informe que me hizo sentir un frío palpable. La casa principal no era solo una residencia, era el activo clave en una compleja operación. Elena no necesitaba la casa para vivir, Gabriela, explicó Ramiro, proyectando un organigrama en mi pared. Ella había establecido un acuerdo de venta a futuro con una constructora multinacional. Esa constructora necesita ese terreno para levantar un complejo de lujo. El trato era multimillonario, pero tenía una cláusula de caducidad muy estricta. Si la casa no estaba 100% libre de cualquier carga matrimonial o hipotecaria antes del 15 de noviembre, el trato se cancelaba y Elena perdía una multa enorme. Además del negocio, la fecha límite era en 2 semanas. El divorcio se había acelerado justo a tiempo para esa fecha. Elena no podía esperar el proceso normal de liquidación de bienes, porque mi participación legal en esa casa, por pequeña que fuera, era una carga que invalidaba la cláusula. La falsificación de tu firma en el convenio no fue solo para quitarte tu parte, continuó Ramiro. Fue para acelerar la transferencia total a su hijo. Y de ahí a la constructora, asegurando que la casa estuviera limpia a tiempo. El fraude fue un rescate de negocios de último minuto. Sentí una mezcla de asombro y una frialdad táctica. La magnitud de la traición era asombrosa. Elena estaba dispuesta a cometer un delito grave, no por el valor de mi parte de la casa, sino por el valor estratégico que mi firma representaba para su trato de millones. Esta revelación me dio el control absoluto sobre la narrativa. Yo no estaba luchando por un divorcio, estaba luchando contra un fraude empresarial que usaba a la familia como escudo. Mi estrategia despiadada se hizo clara. Si ella quería que la ley fuera su campo de batalla, la usaría para destruirla. Llamé a Amelia, con mi voz resonando con una autoridad que nunca había tenido en presencia de Elena. Amelia, presenta el peritaje de la doctora Soria junto con el informe de la conexión con la constructora. La petición formal debe ser la nulidad inmediata de todo el convenio regulador del divorcio por fraude procesal y la paralización total de la venta de la casa principal, demostrando la intención dolosa de Elena para salvar su negocio. ¿Y si se niegan a paralizar la venta?, preguntó Amelia. Le diremos al juez que Elena ha incurrido en un fraude fiscal y fraude a acreedores al intentar vender un activo con litigio.
que es un riesgo de millones de euros para una constructora multinacional. Haremos tanto ruido que la constructora se retirará por el riesgo legal. Cuando ella pierda ese negocio, entonces empezará a sentir el verdadero dolor. La justicia no iba a ser solo legal, sino económica. Iba a usar su propia avaricia como el arma que la despojaría de su poder y de su imagen familiar de mármol, con la conexión de las propiedades y la urgencia de Elena al descubierto. La mesa estaba servida. Mi estado emocional había pasado de la estrategia a una ofensiva legal limpia y sin remordimientos. Ya no había nada de mí en esa familia. Solo el derecho a la justicia. Amelia y yo trabajamos contrarreloj. Presentamos ante el juez una solicitud formal de nulidad del convenio regulador del divorcio y, crucialmente, una orden de paralización inmediata de la transferencia de la casa principal. El paquete de documentos era una obra de arte forense. Primero, el peritaje caligráfico de la doctora Soria, que no solo declaraba la falsedad de mi firma, sino que trazaba un perfil del falsificador que apuntaba directamente a una persona con caligrafía de práctica obsesiva. Segundo, el informe de Ramiro, que ataba la prisa del divorcio a la cláusula de caducidad del contrato de venta de la casa a la constructora. La prueba de que el fraude no fue un accidente, sino un rescate empresarial. El silencio que siguió a la presentación de esos documentos en el juzgado fue más elocuente que cualquier grito. Sabíamos que, en el momento en que Elena y su equipo legal recibieran esa citación, el pánico se desataría. Amelia me llamó al mediodía, su voz firme pero tensa. Gabriela, la abogada de Elena, la doctora Vargas, está furiosa. Dice que esto es una extorsión y un abuso del proceso. Pero lo crucial, el juez ha aceptado la petición de paralización. La casa está congelada. El negocio de Elena se detiene. Sentí una oleada de poder tranquilo. La casa, el centro de la imagen familiar de Elena y la llave de su negocio multimillonario, ahora estaba en mis manos. La fecha límite del 15 de noviembre se cernía como una guillotina sobre ella. Dile a la doctora Vargas que no es extorsión, le dije a Amelia. Es la consecuencia de un delito federal. Si Elena quiere que retiremos el peritaje y la prueba de la conexión empresarial, debe devolverme mi parte de la casa, la propiedad de las Acatias, y pagar una compensación por daño moral y costes legales que duplique lo que me debe. No hay negociación de cifras, solo de tiempos. Sabía que la cifra que pedía era dolorosa, pero era el precio por su silencio y por salvar su negocio con la constructora. Mientras esperábamos la respuesta, el recuerdo del rostro de Marco, lleno de miedo, me regresó. Él era la víctima de su propia madre, un peón en su ajedrez de avaricia. Sin embargo, su cobardía lo había hecho cómplice. La abogada Vargas no tardó en responder. Su tono había pasado de la furia a la súplica cautelosa. Querían una reunión urgente. La constructora ya estaba haciendo preguntas. El reloj corría, me negué a reunirme. La verdad no negocia en un café. Dile a Vargas, instruí a Amelia, que la única forma de resolver esto es en la sala del juez, y con la presencia de Marco. Él necesita confesar quién le entregó los papeles para agilizar la firma. No me voy a conformar con la admisión de la falsificación. Quiero la exposición total de la conspiración familiar. El objetivo ya no era solo la compensación, sino la derrota moral de Elena ante su propio hijo y ante la justicia. Había intentado pisotear mi honor. Yo la obligaría a ver cómo su castillo de mármol se desmoronaba por una simple firma falsa. El siguiente paso era la audiencia, el momento en que la mentira caligráfica de Elena se enfrentaría al testimonio humano que confirmaría la traición. La citación para la audiencia de emergencia, con el peritaje caligráfico y la orden de paralización adjuntos, provocó el pánico que yo había anticipado. La doctora Vargas, la abogada de Elena, me llamó esa tarde y su tono no era de desafío, sino de tensión palpable. Señorita Gabriela, dijo Vargas, omitiendo el señora que solía usar para recordarme mi estatus de divorciada. Hemos revisado sus documentos. Entiendo su preocupación por la casa, pero esto está escalando innecesariamente. ¿Sabe el daño que está causando al patrimonio de su exfamilia? Su eufemismo preocupación, para referirse al fraude criminal, me encendió la alarma. Doctora Vargas, respondí con mi voz más fría. Esto no es una preocupación. Es una evidencia de falsedad documental para cometer fraude a acreedores y salvar un negocio multimillonario. Su cliente, doña Elena, cometió un delito al falsificar mi firma. El daño al patrimonio lo causó ella al intentar robarlo. Y sí, sé el daño que esto causa a su negocio.
Por eso le ofrezco la solución, pague la compensación que solicito y la constructora podrá cerrar el trato el 15 de noviembre. Vargas suspiró, un sonido exasperado. Mi cliente está dispuesta a pagarle lo que le corresponde por la casa, más una cantidad adicional. Pero tiene que retirar la acusación de falsificación y fraude. Si esto llega a un juicio, se convierte en un caso penal, y eso podría acarrear graves consecuencias para ella y para la imagen pública de la familia. La mención de la imagen pública era la clave. Elena no temía a la cárcel tanto como a la humillación social. La constructora se retiraría si salía a la luz un escándalo de fraude familiar. La verdad ya no se negocia en un pasillo, doctora Vargas. La verdad se presentó ante un juez, repliqué. Si Elena quiere evitar el escándalo penal, tiene que confesar. Yo quiero el testimonio de Marco. Quiero que él, ante el juez, diga que ella orquestó todo. Solo entonces retiraré la acción penal. Pero la compensación se mantiene. Vargas intentó un último farol. Marco no testificará contra su madre. Es su hijo. Marco ya está asustado, le aseguré. Él es cómplice en un fraude, y usted lo sabe. Él es débil, no es un criminal. Si usted lo obliga a elegir entre su madre y su propia libertad, él cederá. Piénselo. La audiencia es mañana. O Marco habla, o Elena se enfrenta a una acusación criminal por falsedad, colgué. El juego de la negociación había terminado. Mi sospecha se había confirmado. Vargas estaba bajo una presión inmensa, y su principal preocupación era evitar que la verdad saliera a la luz públicamente. Esa noche no dormí. La tensión se sentía en cada músculo. Repasé la secuencia de los hechos, el silencio de Marco, la prisa de Elena, la firma demasiado perfecta. Había un eslabón débil que yo aún no controlaba completamente, el notario que había certificado el documento. Un notario honesto jamás habría permitido la firma sin mi presencia. Llamé a Ramiro a última hora. Ramiro, necesito que investigues al notario que firmó el convenio regulador. ¿Es socio de Elena? ¿Tiene deudas? Lo que sea que lo haga vulnerable. A la hora, recibí un mensaje conciso de Ramiro. El notario despidió a un joven asistente hace 3 semanas por negligencia administrativa. El joven fue su mano derecha durante la firma de tu divorcio. Un asistente despedido. Un testigo con un motivo de venganza. El destino me sonreía con una ironía poética. Elena, en su obsesión por controlar todos los detalles, había dejado un testigo clave suelto y resentido. En ese momento, la sospecha se transformó en certeza. Yo no solo tenía el peritaje y la conexión empresarial, sino la posibilidad de un testimonio directo. La abogada Vargas no sabía lo que se le venía encima. Elena iba a ser traicionada por su propia codicia y por un error de gestión de personal. La mañana de la audiencia de emergencia se sintió eléctrica. Yo entré con Eliana, sintiendo la tensión densa de la sala. Elena estaba sentada junto a la doctora Vargas, con su rostro de mármol perfectamente compuesto, su coraje sostenido por la creencia absoluta en su impunidad. Marco, por su parte, parecía un manojo de nervios, incapaz de mirarme. El juez, con el peritaje y la orden de paralización en su escritorio, fue directo. Doctora Vargas, la evidencia de falsedad documental es grave. ¿Aceptan la anulación del convenio regulador y la compensación, o debemos proceder con la acción penal? Vargas se puso de pie, su expresión era de derrota controlada. Su señoría, mi cliente niega vehementemente haber falsificado la firma. Sin embargo, dada la controversia, estamos dispuestos a anular el convenio y pagar la compensación solicitada. Si la señorita Gabriela retira las acusaciones de fraude criminal. Era el último intento de Elena por comprar mi silencio y salvar su negocio. Pero yo ya no quería dinero, quería la verdad expuesta. Su señoría, intervino Eliana, levantándose con una carpeta fina. Mi clienta no solo busca la anulación y la compensación, busca la verdadera rendición de cuentas. Marco G., su ex esposo, ha sido citado a testificar hoy sobre su conocimiento del fraude. Él debe confirmar quién orquestó la falsificación de la firma que él mismo presentó ante la notaría. Marco se sobresaltó. Elena le lanzó una mirada que habría congelado el infierno. Era una advertencia silenciosa, la última demostración de poder de una madre sobre su hijo. Pero no fue Marco quien rompió el hielo. En la puerta lateral de la sala apareció un hombre joven, con traje sencillo, guiado por Ramiro. Era el ex asistente del notario. Su señoría, declaró Ramiro, anunciando al testigo. Hemos citado al señor David Ramos, ex asistente del notario responsable de la certificación del convenio regulador. La doctora Vargas se puso pálida.
Elena se tensó y su compostura de mármol se fisuró por primera vez. David Ramos tomó el estrado. Su voz era temblorosa al principio, pero ganó fuerza a medida que hablaba. El olor en la sala se hizo más intenso, a sudor y a papel viejo. Señor Ramos, comenzó Eliana. ¿Recuerda la firma del convenio regulador entre la señorita Gabriela y el señor Marco G? Sí, lo recuerdo, dijo David. Fue inusual. La señora Elena G., la madre de Marco, me llamó y me pidió que preparara los documentos finales con mucha prisa. Me dijo que la señora Gabriela no podía asistir, pero que Marco llevaría el documento firmado por ella. ¿Y qué vio usted?, inquirió Eliana. David se giró ligeramente hacia Elena. Ella lo miró con una hostilidad absoluta. Su miedo la estaba traicionando. El día de la supuesta firma, Marco vino con su madre, doña Elena. Marco firmó. Luego, doña Elena dijo que la firma de Gabriela no estaba lo suficientemente presentable y que ella la iba a mejorar para evitar problemas. Yo la vi con una pluma fuente que sacó de su bolso, sentarse en la oficina contigua, practicar un par de trazos y luego firmar el documento con la firma que ella había estado practicando. Lo hizo allí mismo, delante de mí. Dijo que era para agilizar el proceso. El silencio fue tan espeso que se podía cortar. El testimonio de David, un empleado despedido y ahora libre del control de su jefe, fue el payoff total. No solo confirmaba la falsificación, sino que situaba a Elena en el acto, con la intención dolosa. Elena intentó levantarse, un sonido gutural escapó de su garganta, pero el juez la detuvo con un golpe seco del mazo Marco. Al escuchar la confesión detallada, se cubrió el rostro con las manos y sollozó, no por la pena, sino por el quiebre emocional de ver a su madre expuesta públicamente. Él no era el falsificador, pero su silencio había permitido la conspiración. El juez miró a Elena. Señora Elena G., usted ha sido acusada por su propio abogado de orquestar un fraude. Y ahora, un testigo ha confirmado que usted cometió falsedad documental en la sala de un notario. El tribunal no tolerará este desprecio por la ley. El juego de Elena había terminado. Había perdido la única cosa que no se puede recuperar, la credibilidad ante la justicia. La confesión de David Ramos y el quiebre de Marco habían sellado el destino de Elena. El juez, con la gravedad que requería el fraude ante la corte, no perdió tiempo. Había una conspiración familiar expuesta por la avaricia y la soberbia caligráfica. Señora Elena G., dictó el juez, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Usted ha usado el proceso de divorcio para cometer falsedad documental y fraude procesal, con el objetivo de salvar un negocio personal a costa de los derechos de la señorita Gabriela. Esto es un desprecio directo por la ley y la ética. La sentencia fue rápida, precisa y demoledora para Elena. Primero, el juez declaró la nulidad total del convenio regulador del divorcio. Todo el proceso que Elena había agilizado fue revertido. El divorcio volvería a la mesa de negociaciones, pero ahora con un historial de fraude que pesaba directamente sobre Elena. Segundo, la propiedad de la casa principal fue descongelada, pero con la instrucción expresa de que mi parte, la que ella había intentado robar, debía ser liquidada inmediatamente, al valor de mercado más alto, debido al intento de fraude. Esto aseguraba que ella no pudiera cumplir con la cláusula del 15 de noviembre, al intentar defraudar a la señorita Gabriela. Usted ha incurrido en una pérdida de millones de euros. Señora G., continuó el juez. La corte no moverá la orden de paralización. Usted perderá el contrato con la constructora. Esa fue la sentencia de justicia poética, su avaricia. Al intentar ganar unos meses y unos millones, le costó el negocio total y la condenó a una multa por incumplimiento. El silencio de Elena se hizo más profundo. Su rostro se volvió una máscara gris. Tercero y crucial. El juez ordenó una compensación económica masiva a mi favor por el daño moral y los costos legales incurridos, los cuales se duplicaron a causa del fraude. Además, dada la confesión del testigo, el tribunal remitiría el caso a la Fiscalía para la apertura de una investigación penal contra Elena G. por falsedad documental. Marco fue amonestado severamente por su complicidad pasiva, pero su colaboración de última hora y la presión de su madre lo salvaron del proceso penal. Aunque no de la vergüenza, sentí el triunfo justo llenarme, pero no era un triunfo ruidoso. Era una sensación de equilibrio restaurado. No se trataba de arrebatarle su dinero, sino de demostrar que nadie, ni siquiera la matriarca, con su apellido de mármol y su caligrafía perfecta, está por encima de la ley. Marco me miró una última vez antes de que la sala se disolviera.
Sus ojos ya no eran temerosos, sino de una profunda tristeza. Me di cuenta de que él era la otra víctima de Elena, atrapado entre la obediencia filial y la ley. Mientras recogía mis papeles, mi abogada Eliana me apretó la mano. Lo hicimos, Gabriela. Destrozaste su coartada y su negocio con el mismo golpe. Es una derrota total para ella, me giré. Elena seguía sentada, petrificada, sin poder asimilar la magnitud de su pérdida, su negocio, su reputación y la autoridad moral sobre su hijo. Me acerqué a la mesa donde estaba. La luz de la sala le daba un brillo irónico a su traje impecable. Elena, le dije en un susurro audible solo para ella. Pensaste que tu firma perfecta era más fuerte que la verdad. Olvidaste que la justicia no se firma con pluma de oro, sino con honestidad. Ella no respondió. Solo me dedicó una mirada fría, pero ya no había poder en ella. Solo derrota absoluta. Yo había ganado, y la justicia que me había llevado a ella fue, irónicamente, la que la había dejado sin nada. La sala se vació lentamente. La humillación de Elena fue tan completa que no necesitó esposas ni gritos. El juez había dictado su sentencia de ruina, y yo fui testigo de su colapso final. Me quedé unos minutos más, observándola. Elena G., la mujer que valoraba la imagen familiar por encima de todo. Ahora era una delincuente expuesta, con su multimillonario negocio hecho trizas. Marco seguía sollozando suavemente en la mesa. Su vergüenza más profunda que la derrota de su madre. La traición de Elena no solo me había despojado a mí, había destruido a su propio hijo, obligándolo a enfrentar la cobardía de su obediencia. Me acerqué a Elena. Ella seguía sentada, mirando fijamente un punto invisible en la mesa de madera. Su traje de diseñador, antes un símbolo de poder, ahora parecía un uniforme de prisionera. El olor a perfume caro que siempre la rodeaba se sentía pesado, sofocante. Elena, dije, mi voz suave, sin sarcasmo. Perdiste más que dinero hoy, perdiste tu imagen. Perdiste la confianza de tu hijo y perdiste la creencia de que puedes pisotear a las personas sin consecuencias. Ella no reaccionó de inmediato. Permaneció en su silencio de mármol, inexpresiva. Pensé que no iba a decir nada. Entonces, muy lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en mí, pero ya no había chispa de fuego, ni siquiera de odio activo. Había una derrota gélida, la comprensión absoluta de que su vida, construida sobre la perfección de las apariencias y el control, se había desmoronado por la vulgaridad de un fraude. Siempre fuiste. Una molestia, murmuró, su voz apenas un soplido, cuidando su dicción incluso en su miseria. Demasiado transparente. Demasiado honesta para nuestro mundo, la palabra transparente fue el mayor cumplido que jamás me había dado. Ella me había odiado por ser yo misma, por no jugar a la sofisticación hipócrita de su círculo. Tú fuiste una delincuente, Elena, repliqué con calma. La ley, irónicamente, no se preocupa por la transparencia o la elegancia. Solo se preocupa por la verdad de la firma. Ella desvió la mirada. Sentí que no había nada más que ganar en esa confrontación. La justicia no me había dado un triunfo ruidoso, sino un cierre emocional total. La mujer que había intentado borrarme con un bolígrafo, ahora estaba siendo borrada por un juez. Había perdido su negocio, su fortuna estaba paralizada y su reputación mancillada. Me di la vuelta. Al pasar junto a Marco, puse mi mano sobre su hombro, un gesto que no era de perdón, sino de empatía por su dolor. Él no levantó la cabeza. Su silencio era su penitencia. Salí del juzgado. El aire fresco se sintió como una limpieza. La luz de la tarde era dorada. Llevaba conmigo el peritaje de la doctora Soria como mi trofeo, y el recuerdo de la mirada impotente de Elena. Ella creía que el dinero y el apellido podían comprar cualquier cosa, incluida mi sumisión. Pero había olvidado que la firma personal es una promesa y al violar esa promesa había violado su propio destino. La casa, el dinero, la compensación. Todo era un marcador. La verdadera victoria fue haber demostrado que mi determinación era más fuerte que su mármol frío. El caso penal contra Elena G. siguió su curso, y aunque logró evitar la prisión gracias a acuerdos y a la devolución total y cuantiosa de lo adeudado, su nombre quedó ligado permanentemente al fraude. La constructora se retiró y la casa principal se vendió por necesidad. Marco y yo no volvimos a hablar, pero me quedó la certeza de que él, finalmente, había visto la toxicidad que lo había consumido durante años. Yo utilicé la compensación para empezar de nuevo en un lugar donde el olor a perfume caro y las pretensiones de linaje no pudieran alcanzarme. La batalla con la suegra de mármol me enseñó que la lealtad familiar jamás debe ser un escudo para el crimen.
La lección más profunda fue que, a veces, la venganza más dulce es simplemente permitir que la verdad y la ley sigan su curso implacable. Fin de la historia. La justicia siempre llega. El silencio de mármol de Elena fue la prueba de que, incluso la más fría de las traiciones, se desmorona ante la verdad. Ella perdió su imperio por una firma y yo recuperé mi vida. Si esta historia de determinación, fraude familiar y justicia poética te ha tocado, tienes que unirte a nuestra comunidad, dale un me gusta al video, si crees que la avaricia siempre es el peor defecto. Suscríbete a Verdad y Ruina para ver más relatos de quienes luchan contra el engaño. Y comparte esta victoria de la ley con quien creas que la necesita escuchar.